Entonces, la evaluación del ojo es importante. Hay cromosomopatías, que están asociados a manifestaciones o características fenotípicas en la cara. Entonces, cuando nosotros vemos una cara un poco llamativa, con características fenotípicas que no es de lo más normal, les debe llamar la atención y descarten cromosomopatías. Entonces, una de ellas es el espacio entre los ojos. Cuando se incrementa el espacio entre los ojos, se llama hipertelorismo. Cuando el espacio se reduce, hipotelorismo. ¿Cómo saber si está reducido? Entonces, lo que hacen ustedes es ver el tamaño, el diámetro del ojito. Si el diámetro del ojo, o el espacio, perdón, entre los ojos, en los dos ojos es mayor al diámetro del ojito, se llama hipertelorismo. Si el espacio entre los dos ojitos es menor al diámetro del ojo, se llama hipotelorismo. Y ambos están asociados a cromosomopatía. Y obviamente junto con eso van a tener un puente nasal bastante ancho. Puede haber alteraciones del oído, como vamos a ver. Entonces deben observar la función nerviosa y los movimientos oculares, con frecuencia cerrados, deben estar cerraditos en nacimiento, se ven edematosos cuando nacen. Puede haber hemorragias subconjuntivales también, no se asusten, van a ver un sangradito a nivel de las escleras, generalmente es en el parto vaginal y eso desaparece entre la segunda, tercera o cuarta semana. Pueden haber síndromes asociados como la rubiola congénita, donde ven ustedes cataratas, está asociado a microcefalia o problemas cardíacos. También la nariz, que es importante evaluar, el dorso de la nariz es importante, ¿ya? Entonces, si ustedes ven un dorso bien ancho o un puente nasal bien ancho, les debe llamar la atención y descartar cromosomopatías. También las narinas, vamos a ver las atresias de Coanas, como habíamos mencionado, es importante ese diagnóstico. Si el bebé empieza a tener distrés respiratorios sin mayor antecedente de una patología respiratoria, sospechen atresia de Coanas. ¿Qué hacen? Introducen una zona número 8 para permeabilizar. No siempre va a haber atresia de Coanas, podría haber también estenosis, está disminuye la luz de las coanas y eso también produce dificultad respiratoria. La implantación de la orejita, entonces una implantación normal, se hace una línea media que casi llegar hacia el trago, la línea media, pero eso se ha caído, ¿no? Entonces una caída del pabellón auricular y además de una caída en rotación externa. Muchas veces se puede asociar incluso a microtia, el tamaño de la orejita bien pequeña, y está asociado, como pueden ver, a varias patologías cromosómicas. Deben siempre evaluar el oído, vean la permeabilidad del conducto auditivo externo, vean la membrana timpánica. Es importante ver la boca, ¿ya? Hay perlitas de Von o de Einstein que son manifestaciones normales en la cavidad oral. Van a ver a nivel del párpado, a nivel de la comisura, van a ver papulitas pequeñas, que eso es normal, no es nada patológico. El muguez oral sí es algo patológico, la presencia de hongos, que son placas. La lengua es importante. La macroglosia es una manifestación típica de algunas enfermedades como los hemangiomas, linfomas o síndrome de Down. El hipotiroidismo, el síndrome de Beck-Wiedemann también se manifiesta con macroglosia. O pueden tener una lengua normal con una mandíbula pequeña que hace notar una lengua grande. Ver la salivación excesiva. Si saliva bastante, el bebé inmediatamente al nacimiento, durante las primeras horas, sospechen ustedes en atresia de esófago. El cuello, muchas veces asociado también a cromosomatías, como Turner. Las evaluaciones genitales nos dan la madurez, también una forma de evaluar la madurez. Los labios mayores y recién nacido a término están pigmentados y cerrados, al igual que en el varón. La bolsa escrotal es bastante pigmentada, junto o con la presencia de los testículos. El examen neurológico, ustedes ven el reflejo de succión, succiona, el reflejo de búsqueda, el reflejo plantar y palmar, el reflejo de Moro en sus diferentes formas. Un reflejo de Moro donde pueden soltar ustedes y el bebé empieza con una extensión rápidamente, luego una flexión y empieza o termina llorando. Es el reflejo de la marcha autonómica, ¿no? La evaluación de caderas, que es importante, las maniobras de ortolani que deben ser a todos los recién nacidos, flexionar completamente las rodillas, observar o tratar de sentir los chasquidos o los clics que nos pueden orientar. ¿Quiénes pueden tener displasias de cadera? Las mujercitas con mayor frecuencia y que tengan antecedentes de parto por o con presentación podálica. Entonces eso es importante. Se recomienda hacer un screening a todos los bebés de sexo femenino que tengan presentación podálica, igual a los varones, ¿no? Varones o mujeres, más aún si son mujercitas que la presentación haya sido podálica, ¿no? Hacer un screening y el screening les hacemos con una ecografía hasta el segundo mes. ¿Preguntas? Bien, ¿cuál de los siguientes hallazgos constituye un elemento patológico en un recién nacido a término? Las perlas de Einstein en el paladar, mancha mongólica, exantema toxolérgico, frecuencia cardíaca de 50 por minuto, frecuencia cardíaca de 80 y respiratoria de 50. La E, ¿sí? Entonces,
no hay mucho que analizar, ustedes ya saben, si la frecuencia cardíaca es menos de 100, es algo patológico, inicia la reanimación con ventilación a presión positiva y el bebé está en apnea secundaria. En la evaluación del prematuro, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? Se debe de cubrir con un gorro la cabeza del niño. La diuresis normal es de 1 a 3 ml por kilo hora. Debemos de tener cuidado con la terapia o en la terapia con oxígeno por riesgo de la retinopatía o fibroplasia retrolental o retinopatía del prematuro. La lesión cerebral con hiperbilirubinemia en esos niños se alcanza con cifras menores que en el recién nacido término. Se debe poner vitamina K profilácticamente semanalmente aunque el niño tenga alimentación por vía oral. ¿Respuesta? ¿Da? Entonces, es importante cubrir la cabecita del bebé. El bebé tiene una mayor superficie en la cabeza. Cuanto más pequeñitos o cuanto más prematura la superficie de la cabeza es mayor. Entonces, la pérdida de temperatura se da a este nivel. Entonces, cubran siempre. La diuresis es normal, 1 a 3, puede llegar hasta 5. Y hablamos de liguria cuando es menor a 1 o oligonuria cuando es menor a 0,5. Y tener cuidado el oxígeno. El oxígeno, si bien es cierto, ayuda bastante, pero también es peligroso. O sea, no siempre piensen que el oxígeno es bueno. Entonces, no podemos usar oxígeno si no hay necesidad. Entonces, el riesgo, la complicación más frecuente del oxígeno en los bebés en los prematuros es la retinopatía. En los recién nacidos a término se han hecho estudios con la presencia de oxígeno suplementario y se ha visto la presencia de leucemia en estos niños que recibieron oxígeno. Entonces, el oxígeno es malo si no lo usamos bien. ¿Ya? La vitamina K se colocamos sí en bebés semanalmente cuando tienen un NPO muy prolongado. Cuando reciben nutrición parenteral y el bebé es NPO muy prolongado, los prematuros podemos colocar semanalmente vitamina K. ¿Ya? Eso porque no tienen aporte enteral. La vitamina K lo debe recibir por vía enteral. Ese es su aporte, ¿no? Entonces ese consumo es rápido. Entonces ustedes deben administrar vitamina K si el niño no está nutriéndose, si está mucho tiempo en NPO. ¿Ya? Entonces en los prematuritos. Los recién nacidos de bajo peso, de muy bajo peso, pueden presentar cualquiera de las siguientes complicaciones excepto asfixia perinatal, hipotermia, hipercalcemia, enterocolitis necrotizante, alteración de la relación afectiva padre-hijo. El recién nacido de muy bajo peso puede presentar cualquiera de las siguientes complicaciones excepto presentar asfixia perinatal, presentará asfixia perinatal con mayor riesgo, sí. Entonces, los bebés, los prematuritos son bastante lábiles a los cambios, a la concentración de oxígeno, incluso a los flujos sanguíneos. Entonces, el riesgo es mayor en los prematuros. Habrá hipotermia, se incrementa más el riesgo, y ustedes saben y hemos mencionado que la hipotermia produce muchos trastornos. Habrá hipercalcemia. ¿Habrá enterocolitis necrotizante? Sí. Entonces, hay una relación inversamente con la edad gestacional. Entonces, hay mayor incidencia a menor edad gestacional y a menor peso. Cuanto menos peso y menor edad gestacional, mayor es el riesgo de enterocolitis necrotizante. Entonces, siempre piense, hay una relación inversa. Mayor riesgo a menor edad y a menor peso. Alteraciones de la relación afectiva padre-hijo. ¿Sí? ¿No creen? Se está trabajando bastante en este tema ahora. El apego es muy importante, por eso que tratamos de mantener mamá con el bebé. Inmediatamente nace y el apego, o sea, nos peleamos bastante para que esté bastante tiempo con la mamá, inmediatamente nace. ¿Ya? Y eso se pierde obviamente en los bebés hospitalizados. Es por eso que hay unidades neonatales ahora, no por lo menos acá, donde la unidad crítica de recién nacido está junto con la mamá, la cama de la mamá y su ventilador con su incubadora. Entonces, la parte afectiva es importante para el desarrollo o para la evolución favorable de recién nacido, sea a término, sea prematuro. Entonces, esto se afecta si nosotros hospitalizamos o retiramos al bebé de la mamá. Y obviamente los prematuritos tienen más tiempo o tienen más estancia en hospitalización. Entonces, este apego o esta relación afectiva entre papá y mamá se pierde. Ya tendríamos que estar todo el día o todo el tiempo pegados en las unidades de cuidados intensivos con la mamá, pero eso es un poco complicado. Entonces, también se ve alterada, pero no la hipercalcemia. Lo que tienen los prematuros es hipocalcemia, más que hipercalcemia. ¿Ya? Entonces van a tener hipoglicemia, van a tener
hipocalcemia, hipoglicemia, hiponatremia, hipopotasemia, pueden tener muchas cosas. La respuesta, C. En un lactante con antecedentes de prematuridad y dificultad respiratoria, la aparición de un reflejo blanco en la pupila debe hacer pensar ante todo en encefalopatía, hemorragia retiniana, atrofia óptica, glaucoma o fibroplasia retrolenticular o retinopatía de prematuro. Les he puesto de esa forma para que conozcan las dos acepciones en lo que es retinopatía de prematuro. Algunas veces el examen viene como fibroplasia retrolenticular y lo conocemos como retinopatía. Bien, respuesta. ¿La? Entonces, en un lactante con antecedentes de prematuridad y dificultad respiratoria, la aparición de reflejo blanco será. Estamos hablando de. ¿Perdón? Sí. No, pueden hablar, podemos hacer más activa la clase, como les comentaba. ¿Qué pasa en el bebé? Analicen la pregunta, prematuro y con dificultades respiratorias. ¿Qué significa? Que el bebé es un prematurito que probablemente hizo distrés respiratorio o membrana hialina. Y el bebé que hace membrana hialina lo que hace es tener necesidad de oxígeno. Tiene distrés y necesidad de oxígeno. Muchas veces necesidad de apoyo ventilatorio. Y ese oxígeno hemos mencionado que produce retinopatía en el prematuro. La incidencia de retinopatía se incrementa a menor edad gestacional y a menor peso. Cuanto más chiquititos, en los prematuros de menos de 1 kilo, es más, en los prematuros de 700 gramos, casi el 100% hacen retinopatía prematuro. Entonces, la incidencia se va incrementando cuando disminuye la edad y el peso. Entonces, si este es un bebé que tuvo dificultad respiratoria y tuvo la necesidad de oxígeno, probablemente hizo retinopatía. Y si nosotros no hemos manejado la retinopatía, encontramos un bebé durante los meses siguientes con un reflejo blanco, probablemente esté con ceguera. ¿Ya? Entonces, es importante evaluar, hacer seguimiento por oftalmología y evaluar. Las retinopatías son de diferentes grados. Hay grado 1, hasta grado 0, 1, 2, 3, hasta 4 y con lesión neurológica. Las lesiones permanentes producen cegueras. La respuesta es la E. Se define como parto a término en el que ocurre. Eso es fácil, ¿no? Y así como esto llegan al examen. Así que. ¿Respuesta? ¿Da? Bien. En lo referente al aparato genitourinario recién nacido es falso. Podemos encontrar hidrocele transitorio, hipoepispadias nos debe hacer sospechar en anomalías cromosómicas o síndrome adrenogenital. El 95% de los recién nacidos tienen su primera emisión antes de las 24 horas. La presencia de una orina roja en los recién nacidos nos debe hacer pensar en hematuria. Los testículos se encuentran en el conducto en el 10% de las ocasiones. Respuesta. Bien, ¿podemos encontrar hidrocele transitorio? Sí. Muchas veces es frecuente. Y una forma de saber es incidiendo luz sobre los testículos a la base de la bolsa escrotal. Y ustedes van a ver que la luz incide y hay una translucencia. Entonces, como que asumen que es la presencia solo de agua. Y los hidroceles son frecuentes y pueden durar incluso meses. ¿Ya? Entonces van a observar el descenso o la disminución del líquido durante los meses siguientes. No es algo que deba preocuparnos. Si hay presencia de masas o nos llama la atención o no transluce la luz, entonces debemos hacer una ecografía para descartar tumoraciones o quistes. La epispadias o hipoepispadias nos debe hacer sospechar en cromosomopatías y síndromes adrenogenitales. Eso es importante. Cuando ustedes tengan una manifestación patológica de los genitales, siempre sospechen en cromosomopatías y problemas adrenogenitales, problemas raros innatos de metabolismo como superplasia o hiperplasia suprarrenal. ¿Ya? Entonces, si ven ustedes el testículo muy pigmentado, o ven ustedes los labios mayores en las mujeres muy pigmentadas, o tienen alteraciones a nivel de los genitales, siempre sospechen en hiperplasia o patologías cromosómicas. El 95% de los recién nacidos en su primera emisión se produce antes de las primeras 24 horas, sí, deben orinar en las primeras 24 horas, eso es importante. La presencia de orina roja en recién nacidos nos hace o nos debe hacer pensar en hematuria. ¿Alguna vez ustedes se han fijado los recién nacidos? No sé quiénes manejan recién nacidos y han visto que el pañalito en la parte de adelante, siendo varoncito, está rojo.
Entonces, eso motiva incluso a los papás que lleguen a la emergencia o a la consulta. Si mi bebé está orinando sangre, pero si no es mujercita, las menstruaciones se pueden dar en las mujercitas, ¿no? Pero hay un tinte rojo. No es sangre, son los nitritos que pigmentan y eso se da en los bebés con deshidratación. Los bebés que se deshidratan siempre van a tener una orina bien concentrada y los nitritos pigmentan y le dan un color amarillo bien marcado como ladrillo, ya un tinte de color ladrillo, incluso rojo, y muchas veces, como les menciono, es motivo de consulta o preocupación de los papás. Entonces, con eso, ¿qué van a hacer? Ustedes le sacan un delta de peso al bebé y probablemente encuentren un descenso exagerado de peso o una pobre ganancia de peso. Van a tener un delta de peso de 12, 13, 14, que ya es algo patológico, ¿no? Podemos esperar un descenso de peso hasta el 10% en la primera semana, pero en los primeros días estos bebés con una orina bien cargada, bien colúrica, que no es hematuria, van a tener un delta de peso por encima de 13, 14%. ¿Ya? Entonces, obviamente, no se da por una mala técnica de lactancia o porque no hay un aporte adecuado para su nutrición. Y los testículos se encuentran en el conducto también. Pueden encontrar ustedes testículos en el camino, en los conductos inguinales, no necesariamente descienden y durante las primeras semanas van descendiendo. Es importante hacer el seguimiento de estos bebés, ¿ya? Pueden terminar con testículos en ascensor o con criptorquidia. Entonces, hagan una ecografía y hagan seguimiento durante los siguientes meses. La respuesta es la D. Definen recién, sí. La criptorquidia puede darse incluso desde el nacimiento. Entonces, si no encontramos nosotros el testículo en la bolsa escrotal, lo que hacemos es una ecografía para ubicar el testículo, ¿ya? Entonces, si no está en la bolsa escrotal, podría estar en el conducto. Si no está en el conducto, podría estar a nivel intraabdominal. Entonces, eso es criptorquidia. Entonces, no podemos esperar mucho tiempo. Podemos esperar o dar tratamiento hormonal o esperar que descienda. Si está en el canal inguinal, les hacemos una orquidopexia. La orquidopexia es una cirugía bastante simple donde traccionamos el testículo y anclamos a la bolsa escrotal. Entonces, pero hay que ir observando. No todos terminan con cirugía. Durante los primeros meses se observa y desciende, ¿ya? Entonces, si esto persiste, ya pues termina una cirugía. O algunos niños terminan con testículo en ascensor. Ustedes los ven en la mañana, los bañan, los ven en la mañana los niños y están en las bolsas escrotales, ¿no? Y durante el día se suben y están ahí jugando. También esos niños hay que fijar. El riesgo se da en esos niños por el cáncer de testículo. Puede incrementar el riesgo de cáncer de testículo en los bebés por ese cambio de temperatura, ¿ya? Entonces siempre hay que tratar a los pequeñitos. Durante el año está bien, ¿ya? Si a partir del año no ha descendido y no se ha fijado en la bolsa escrotal, la recomendación es dar tratamiento hormonal o hacer un tratamiento quirúrgico que es la orquidopexia. Sí. Incluso hasta los 2 años, o sea, si les hacemos una ecografía y no encontramos algo que nos llame la atención como un quiste, que nos hace sospechar, podría hacernos sospechar un cáncer de testículo, no hay problema. Recién nacido de 43 semanas de gestación y 1500 gramos de peso. A ver, definamos qué es. Respuesta. La E. ¿No? Este es un posttérmino de bajo peso. ¿Sí? El diagnóstico precoz de la luxación congénita de cadera se basa en asimetría de los pliegues glúteos, el test de Ortalini positivo, leve recortamiento de una extremidad, estudio radiológico, limitación de la abducción. Entonces, hemos mencionado que la luxación congénita de cadera se incrementa en las mujercitas y que tengan antecedentes de parto, ¿no? O presentación podálica, ¿no? Entonces, ustedes hacen sus maniobras, hacen su Barlow y Ortolani. Es más sensible el Ortolani que el Barlow, ¿no? El que tenga simetría de pliegues no significa o no es sinónimo de luxación congénita de cadera. O sea, muchas veces llega a la consulta los bebés que han sido evaluados por las enfermeras en seguimiento de desarrollo, los voltean, les encuentran sus pliegues asimétricos y los mandan asustados para que les hagan una ecografía o los mandan con el traumatólogo. Entonces, no es sinónimo de luxación congénita de cadera, ¿ya? Puede tener también asimetría en las extremidades. Siempre recuerden, la mitad de nuestro cuerpo es totalmente asimétrico, es diferente al otro, ¿ya? No nos parecemos con del lado derecho, no se parece al lado izquierdo, así que
ni piense que van a tener las orejitas iguales, los ojitos iguales, y tampoco las extremidades o las manos. Entonces siempre hay una diferencia. Es mínima, pero hay una diferencia. Entonces, si ustedes hacen la evaluación y ven el tamaño de los miembros inferiores, siempre van a encontrar que uno es más larguito, es más grandecito que el otro. Y eso no es motivo para hacer o para ese diagnóstico preocuparse pensando en una displasia de cadera. ¿Ya? Entonces, para eso ustedes hacen el test de Ortolani, que es el más sensible. ¿Ya? Entonces, si ustedes sospechan, hay un chasquido, hay un clic, entonces lo que hacen es pedir una ecografía hasta los 2 meses. Pueden esperar hasta los 3 meses, pero es más sensible la ecografía en los primeros meses. Después de los 3 meses ya ustedes hacen un estudio radiológico para diagnosticar una luxación congénita de cadera. La respuesta, ¿ya? ¿Hay asimetría de pliegues en los glúteos? O sea, ¿el diagnóstico precoz será por la asimetría de glúteos? No. ¿Leve acortamiento de una extremidad? No. ¿Estudio radiológico? No. Para precoz, no. Pero para precoz hace la ecografía. ¿Ya? ¿Limitación de la abducción? Tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya. Entonces, nosotros hacemos la maniobra, colocamos las manos y los dedos medios a nivel de los trocánteres mayores, ¿no? Y hacemos una rotación externa y una rotación interna. Si hacemos una rotación externa, ¿qué estamos haciendo? Una abducción, que es Barlow. Y si hacemos una rotación interna, Ortolani. Entonces, no hay ninguna diferencia, pero entre Ortolani y Barlow es mucho más sensible el Ortolani. Entonces, no se olviden esto. ¿Ya? Entonces, por eso es que recomendamos hacer las maniobras siempre. Igual, si tienen Barlow y hay un chasquido, igual, piden una ecografía. O sea, nuestra evaluación, ojo, es bastante subjetiva. Entonces, a mí me puede parecer positivo y al otro no. Entonces, para que no tengan problemas, hagan una ecografía. Entre las medidas a tomar ante un recién nacido normal es falsa. En la profilaxis gonocócica se pueden emplear colirios y eritromicina, aunque haya cambiado, o se pueden utilizar todos los colirios que tienen, va a depender de la institución. La vitamina K altas dosis, limpieza diaria del cordón con alcohol, screening para hipotiroidismo y fenilcetonuria, profilaxis gonocócica que se realiza tanto en el parto vaginal como necesario. La respuesta falsa. ¿Usamos profilaxis para gonococo? Sí. ¿Ya? Usamos en todos los recién nacidos. ¿Ya? Entonces, como le digo, los colirios que van a usar, las gotillas que van a usar, va a depender de la institución donde se encuentran. Entonces, pueden usar gentamicina, pueden usar cipro, pueden usar sulfas también creo que utilizan. Pueden usar los colirios que ustedes tengan a la mano. ¿Ya? Entonces, lo vamos a usar siempre. Vitaminas K, altas dosis. ¿Cuánto es la dosis de la vitamina K? Entonces colocamos el recién nacido a término 1 miligramo y el recién nacido pretérmino 0,5 miligramos. ¿Ya? Entonces siempre coloquen su vitamina K. La limpieza diaria del cordón es importante, 3 veces al día con alcohol puro, no usen alcohol yodado. El screening metabólico para hipotiroidismo y fenilcetonuria, y eso es importante. Recomienden hacer el screening en forma obligatoria a todos los recién nacidos. Todos deben hacerse un screening metabólico. Todos deberían hacerse screening metabólico. ¿Ya? Con eso descartamos enfermedades metabólicas. Enfermedades metabólicas hay como 500. ¿Ya? Nosotros en el medio podemos hacer hasta 60 en laboratorios particulares, pero el Estado hace de 4 a 6 enfermedades. Con que hagan de 4 a 6 hacemos las más frecuentes y dentro de ellas es el hipotiroidismo la más frecuente. Entonces, siempre deben hacer su screening o su tamizaje para hipotiroidismo y otras enfermedades parecidas a esto. Todas las enfermedades metabólicas en la mayoría producen lesión neurológica y la manifestación puede darse incluso antes del nacimiento, durante el nacimiento, durante los primeros meses, incluso años. ¿Quiénes pueden tener? Es difícil saber. Por eso es obligatorio hacer un screening metabólico. ¿Ya? La profilaxis gonocócica se realiza tanto si el parto es por vía vaginal como por vía cesárea. Sí. Entonces, ahora sí, tienen que utilizar. Así salga por vía cesárea, tienen que usar ustedes la profilaxis para el ojito. Si hay preguntas, lo pueden hacer, chicas, pueden interrumpir la clase, no hay ningún problema.
Una frecuencia cardíaca que no sobrepasa los 60 ml en un recién nacido cuya madre está siendo tratada de lupus eritematoso sistémico obliga a pensar en lupus congénito, bloqueo AB completo, taquicardia sinusal, hipoxemia arterial con presión parcial de oxígeno menor a 60 y bloqueo AB de segundo grado. Respuesta. La D. No. Entonces, las mamás con lupus, las mamás con colagenopatías, que pueden ser lupus, pueden ser síndrome tifosfolipídico o cualquier otra colagenopatía, van a tener manifestaciones sistémicas. Obviamente para ese diagnóstico van a tener ustedes anticuerpos, ¿no? Y esos mismos anticuerpos pasan de la mamá hacia el bebé. Hacia el bebé. Son enfermedades autoinmunes, entonces que ellas mismas de alguna manera comprometen sus órganos. Y esos mismos anticuerpos pasan o atraviesan al bebé. Y las mamás con lupus pueden tener la misma manifestación, el bebé con lupus o el bebé que es hijo de madre con lupus también puede tener la misma manifestación de la mamá. Puede tener alteraciones o trastornos en la coagulación, puede tener compromiso de niveles de diferentes órganos. Y uno de ellos es el compromiso a nivel de las fibras de conducción. ¿Ya? Es por eso que se recomienda a todo bebé que nace hacer o buscar los anticuerpos de la mamá en el bebé. Hacer exámenes, observar por lo menos 24 o 48 horas para buscar trastornos de coagulación, para ver que no sangren. Entonces debe monitorizarse. Todo bebé que nace o que es hijo de madre con lupus debe monitorizarse por lo menos 48 horas. ¿Ya? Descartando todas las posibles causas o factores de riesgo, ustedes pueden dar de alta. Pero una de las cosas que presenta el bebé es un bloqueo auriculoventricular completo. Se corta, se bloquea, hay compromiso de las fibras de conducción. Es por eso que el bebé antes del nacimiento, el bebé manifiesta bradicardia. Y muchas veces cuando la mamá no tiene diagnóstico, los amigos obstetras lo que hacen es hacer diagnóstico de sufrimiento fetal. Pero es una mamá que no tiene mayor riesgo o mayor manifestación o factores de riesgo para asfixia en su bebé. Es un embarazo controlado, pero lo que le llama la atención es la bradicardia. Entonces, muchas veces motiva a suspender el embarazo. Nace el bebé, nace vigoroso, respirando sin ningún problema, pero inmediatamente uno coloca el estetoscopio y continúa con bradicardia. Entonces, ese bebé rápidamente se puede descompensar por el bloqueo completo, porque es un bloqueo completo. No hay forma de conducción. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rápidamente colocar un marcapaso. ¿Ya? Entonces, este bebé está condenado a que se le coloque un marcapaso y es definitivo. Entonces, eso es algo muy importante. Y como comentábamos con unos amigos, hace poco había una mamá que llegó al hospital 12 de mayo, me parece, ¿no? Sin diagnóstico de nada, controlada, y antes del parto le hacen su monitoreo y encuentran bradicardia. Y rápidamente ingresan a la sala de operaciones y el bebé se esperaba, ¿no? Nace con bradicardia. Entonces se preguntaban por qué, si el bebé estaba dando lo más normal en ese momento, pero persistía con bradicardia. Entonces hasta que alguien pensó y sospechó en lupus. Le hicieron los anticuerpos a la mamá y le hicieron diagnóstico en ese momento por el bebé a la mamá de lupus. Entonces no debemos llegar a eso, ¿no? Entonces el ginecólogo, el obstetra debe pensar o ampliar un poco más sus diagnósticos. Entonces la respuesta es la B. Indique la proposición correcta respecto a la puntuación del Apgar. Se utiliza para determinar la edad gestacional. Se debe practicar en época neonatal solo a los recién nacidos con dificultad respiratoria. Incluye entre los signos a considerar la frecuencia respiratoria. Se practica al minuto, a los 5, a los 10 minutos. Se indica solo a recién nacidos patológicos. ¿Da? D. La incorrecta, ¿no? La respuesta incorrecta. ¿Correcta? Correcta, perdón. La respuesta correcta. La D. Se practica al minuto, a los 5 y a los 10 minutos. ¿Se utiliza para determinar la edad gestacional? No. ¿Se debe practicar en época neonatal solo recién nacidos con dificultad respiratoria? No. ¿Incluye entre los signos a considerar la frecuencia respiratoria? No. ¿Qué consideran ustedes? El esfuerzo respiratorio, ¿no? ¿Se practica a los 5, al minuto, a los 5, a los 10 minutos? Sí. ¿Pueden ustedes hacer Apgar a los 15, 20 minutos? ¿Pueden seguir evaluando el Apgar? ¿Se puede evaluar? Sí. Entonces, ustedes van a seguir evaluando el Apgar hasta que el Apgar sea mayor a 7.
Si el Apgar es menor a 7 a los 10 minutos, ustedes pasan a 15 minutos y evalúan a los 15 minutos. O pueden cortar a los 13 minutos, a los 14 minutos, el Apgar a los 14 minutos llegó a 9 o hasta 20. Entonces, si el Apgar no llega a 7, entonces ustedes siguen sumando, siguen controlando y van a darnos un Apgar a los 15 minutos, a los 20 minutos. ¿Se indica solo para recién nacidos patológicos? No. La respuesta es la D. ¿Qué les llama la atención en el bebé? ¿Es un bebé a término? Parto vaginal y a término. ¿Qué les llama la atención? Entonces hemos mencionado que el bebé está en cuadriflexión. La postura es importante. El bebé debe estar en cuadriflexión. La flexura de los miembros inferiores, la flexura de los miembros superiores y también de las manos, de los dedos. Es así. ¿Ya? Entonces, si el bebé no tiene la flexión en una de las extremidades, debe llamar la atención. Si está acá, es por algo. Si es toda el hemicuerpo, es por algo. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Entonces, ¿qué será? Abajo, y está abajo, ¿no? El diagnóstico. Es parálisis de Duchenne, ¿no? Cuando tienen ustedes una lesión del plexo braquial, van a tener compromiso de las raíces cervicales. Cuando se compromete la raíz cervical C5, C6, también puede haber compromiso efrénico, van a tener ustedes una parálisis del brazo, la parálisis del plexo braquial. Entonces la manifestación es bastante típica. Entonces tiene una rotación interna, ¿no? Hay un movimiento interno del antebrazo y una pronación de la mano. Y esa es la famosa posición del Meitre, pidiendo propina. Entonces también les ponen como un nombre casi propio, ¿no? La posición de Meitre, pidiendo propina. Será parálisis de Duchenne. Entonces se compromete el plexo, ¿no? Las raíces de C5, C6. Incluso podría haber también compromiso del frénico, donde ustedes van a manifestar parálisis, obviamente, del hemidiafragma del lado afectado. Entonces, esa es la parálisis facial. Entonces, acá vemos que es bastante característico, ¿no? El párpado está abierto, ¿no? Casi no hay expresión. No hay expresión tampoco en la carita. Es otro tipo de parálisis. Otra manifestación o otra patología obstétrica es el trauma, ¿no? Donde podemos encontrar fracturas de huesos. La fractura más frecuente es la de la clavícula, ¿ya? También sea un parto distóxico. No solo en partos vaginales van a encontrar fracturas de clavícula, pueden encontrar también en cesáreas. No solo en la clavícula, pueden encontrar fracturas en húmero, pueden encontrar fracturas en fémur o a cualquier nivel, ¿ya? Caput se caracteriza por todos los datos siguientes, menos uno. Tumoración edematosa difusa de los tejidos blandos de la cabeza que afecta al área expuesta en caso de parto cefálico. Puede sobrepasar la línea media, puede extenderse a través de las líneas de sutura. El edema suele desaparecer en 2 a 3 meses. El cuero cabelludo puede presentar hematomas leves. La respuesta falsa, la D. Entonces, el caput hemos mencionado que se remite o se revierte rápidamente en los primeros días, no necesita tratamiento.